Siempre no desampares la obra de tus manos. Desde la trágica caída del ser humano en el huerto del Edén hasta nuestros días, todos estamos expuestos al sufrimiento. Es un hecho incuestionable que todos sufriremos de una o de otra forma. De hecho, desde el momento de nuestro nacimiento, cuando salimos del vientre, comenzamos a sufrir. Nuestra primera expresión al llegar a este mundo es una expresión de llanto, hasta cierto punto de sufrimiento, suplicando por ayuda y por leche materna. En cada respiración que nosotros tenemos ocurre lentamente un proceso de oxidación a nivel celular que va terminando con nuestras vidas. Y esto nos lleva irremediablemente a un sufrimiento físico, a un dolor físico. Tarde o temprano tendremos alguna enfermedad, alguna molestia, algún achaque, sobre todo cuando llegamos ya al quinto piso o al sexto piso. Ahí empiezan ya algunos achaques, la rodilla, los huesos, ya no vemos igual, ya no escuchamos igual. Y todas estas situaciones provocarán cierto grado de sufrimiento en nuestros frágiles cuerpos humanos que se van deshaciendo y van muriendo poco a poco. Sin embargo, existe otra clase de sufrimiento que es más profunda que el sufrimiento físico. Me refiero al sufrimiento del alma. Cuando una persona ha sufrido una pérdida, cuando un familiar se ha ido, un ser amado ha muerto, cuando hemos perdido el trabajo o hemos perdido una amistad o una relación sentimental, incluso un matrimonio de años, se sufre mucho. Cuando somos traicionados, cuando somos robados o tratados injustamente, cuando se nos rechaza, cuando se nos golpea de muchas formas el alma, sufrimos. Y además de todo esto, pareciera ser que en este mundo sufren más los buenos que los malos. Pareciera que sufren más los justos que los impíos en algunos casos. Sin embargo, los que somos creyentes, los que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios maravilloso de Israel, sabemos que el sufrimiento tiene un propósito. Que el sufrimiento no es por azares del destino o por las circunstancias que pues así se presentaron. No es así. Hay alguien que está al control y el dominio del sufrimiento en la vida de sus hijos. Y ese es nuestro Padre maravilloso, nuestro Dios. De manera que existe un propósito detrás de cada robo, detrás de cada rechazo, detrás de cada dolor físico, detrás del coronavirus, detrás incluso que la muerte. Y para intentar explicar cuál es el propósito del sufrimiento, vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 1, si me acompañan, por favor. Muchos conocen ya la historia de este hombre justo, vamos a repasarla en Job capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver en primer lugar cómo este hombre llamado Job prosperó de una manera extraordinaria. Dice así Job capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día.
y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cuando todos los días. Job es un gran ejemplo, amados, de un hombre justo que temía a Dios. Dios conocía la vida de Job y había permitido que Job le siguiera y le amara, de tal manera que a Job se le llama en el versículo 1 un hombre perfecto. Subraya esa palabra perfecto, proviene del hebreo tam. Esto no significa que Job no fuera un hombre sin pecado, sino simplemente quiere decir que Job era un hombre maduro, era un hombre prudente, era un hombre irreprensible, un hombre que amaba a Dios. También se dice en el verso 1 que Job era un hombre recto, subraya esa palabra, la palabra hebrea yashar con Y, yashar, que quiere decir que Job era un hombre correcto, de decisiones firmes, era un hombre íntegro, era un hombre que no le debía nada a nadie, que no se metía en problemas con otros. También se nos dice que Job era un hombre temeroso de Dios en el verso 1. Esta expresión temeroso de Dios, yaré en el hebreo, quiere decir que Job era un hombre que respetaba a Dios, que guardaba sus estatutos, sus mandamientos, aunque todavía ni siquiera existía la Biblia, porque el libro de Job es más antiguo que el libro del Génesis. Job es antes de Abraham y de Moisés. Entonces, aunque todavía no existía el libro del Génesis, ni del Éxodo, ni la ley judía, Job en la antigüedad sabía que Dios era el Dios verdadero y sabía que habían leyes morales. Se nos dice también que Job era un hombre apartado del mal, del hebreo shurá, y esto nos demuestra que era un varón sabio, que sabía decir no al pecado, sabía huir de las tentaciones. Qué interesante que el nombre de Job en el idioma original significa el perseguido o el aborrecido. Algo pasó en su vida, la Biblia no nos informa, de tal manera que él era un hombre perseguido, y lo vamos a ver a continuación cómo fue perseguido por Satanás, y además era un hombre aborrecido, era un hombre que no encontraba gracia delante de otros. En el versículo 2 y el versículo 3, si usted los repasa en su Biblia, el texto nos informa que a Job le nacieron 7 hijos y 3 hijas, que su riqueza era extraordinaria. Su riqueza no se contaba en dólares ni en oro, sino en hijos, en hijas, en ganado, de tal manera que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y en el versículo 4 se nos dice que habían banquetes en las casas de sus hijos, cada uno en su día, porque él tuvo 7 hijos y la semana tiene 7 días. De tal manera que cada día de la semana había una fiesta, había un banquete en casa de cada uno de sus hijos, y también invitaban a las hermanas. Era una familia unida, una familia preciosa, una familia rica, no solamente en bienes materiales, sino también en conocimiento de Dios. En el versículo 5 se nos dice que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos y se levantaba muy tempranito en la mañana. Todos los días Job sabía, repito, aunque no existía la ley de Moisés, que había que orar por sus hijos, que había que pedirle a Dios que los perdonara si habían pecado, que había que ofrecer sacrificios por ellos todos los días por si quizá habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto nos revela un corazón de Job amoroso. Job sabía orar por sus hijos y por sus hijas, le interesaba su familia, era un hombre que amaba a su esposa, que amaba a sus hijos, amaba a sus hijas y sobre todas las cosas amaba al Señor. Hermosos los primeros 5 versículos del capítulo 1, ¿está usted de acuerdo? Y mucho que aprender de Job. Pero en el versículo 6, la Biblia abre un paréntesis, hermanos. Una escena en el cielo. Los primeros 5 versículos,
las cámaras apuntan a la familia de Job en la tierra. Pero en el versículo 6, el autor de la película, por llamarlo así, que es Dios, cambia la escena y ahora nos lleva a una escena en el cielo. Y quiero aclarar algo importante. Esta escena que vamos a leer a continuación no fue conocida por Job. Job no se enteró de la escena que voy a describir a continuación a partir del versículo 6. ¿Qué dice el verso 6? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En otras palabras, Dios le dice a Satanás: mi siervo Job me ama, él es temeroso de mí, él es perfecto, él es recto. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En el versículo 6 se nos menciona que vinieron los hijos de Dios, delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Esta expresión, los hijos de Dios, no se refiere a los cristianos, no se vaya usted a confundir, porque en el Nuevo Testamento se le llama a los creyentes hijos o hijas de Dios. Pero la expresión hijos de Dios en el Antiguo Testamento es distinto, no se refiere a cristianos, porque ni siquiera existíamos todavía los cristianos en aquel tiempo. La expresión hijos de Dios se refiere a demonios. Los demonios vinieron acompañando a su jefe, a Satanás, el gran adversario de Dios. Y en este versículo se nos revela que Satanás y sus huestes de maldad no habitan en el infierno. Satanás no está en el infierno, de hecho nunca ha estado en el infierno, aunque estará en el futuro en el infierno, será arrojado al lago de fuego, pero actualmente no se encuentra en el infierno, porque el lago de fuego todavía no se ha inaugurado. Satanás se encuentra en la tierra con sus demonios, por eso se le llama el príncipe de este mundo, y tiene la facultad de presentarse delante de Dios. Él y sus huestes de maldad tienen acceso al cielo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde dice la Biblia que tienen acceso al cielo? En Job capítulo 1, versos 6 y 7, lo acabamos de leer. ¿Y cuál es el propósito de que Satanás entre al cielo para estar en la presencia de Dios con sus demonios? Y la respuesta nos la da Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11. Satanás va delante de Dios con sus huestes de maldad, con el propósito de acusarnos a los hijos y a las hijas de Dios. Apocalipsis 12, versículo 10, dice el apóstol Juan: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Escuchen lo que dice el versículo 10: el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es la función de Satanás al presentarse delante de Dios? Acusarnos a nosotros. Satanás tiene un sistema de inteligencia más elevado, más avanzado que el que tiene el FBI o la CIA. Sus bases de datos demoníacas son mucho más grandes y mucho más fuertes que cualquier sistema computacional que tengamos aquí en la tierra. Y a través de ese sistema Satanás sabe algunos detalles de nuestra vida, algunas acusaciones, algunas son verdaderas, algunas son falsas, pero su labor es ir delante de Dios y acusarnos. Debemos recordar, hermanos,
que Satanás es como un león rugiente, dice 1 Pedro 5, verso 8, que anda alrededor buscando a quien devorar, al cual debemos resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Regresamos a Job capítulo 1, porque aquí el Señor comienza a platicar con Satanás y le dice: ¿de dónde vienes? Satanás le dice en el verso 7, de rodear la tierra, de andar por ella. Y entonces el Señor le dice: mira, mi siervo Job es un hombre íntegro, es un hombre santo, es un hombre apartado del mal. Dios sabía quién era Job, pero Satanás vino delante de Dios para acusar a Job. Quería destruir la vida de Job, quería destrozar la vida de este hombre justo. De tal manera que en el versículo 9 y 10 Satanás acusa directamente a Job. Lo acusa delante de Dios, así como nos acusa a cada uno de nosotros frecuentemente. ¿Y cuál fue su acusación? Señor, tú dices que Job es un hombre justo, que es un hombre íntegro, pero yo quiero decirte que Job en realidad es un hombre interesado, es un hombre perverso, es un hombre que en realidad no te busca, te busca por interés, porque tú le has dado mucho dinero y muchos ganados y muchas casas. Él es un interesado, Señor. Quiero leerles Job capítulo 1, verso 9 al 11 en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. Dice así la Nueva Traducción Viviente: Satanás le respondió al Señor: Señor, Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Lo has hecho prosperar en todo lo que hace. Mira lo rico que es. Pero Señor, a ver, Señor, extiende tu mano y quítale lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara, Señor. Esa fue la acusación de Satanás para Job. Entonces la tesis de la acusación de Satanás para Job sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Satanás nos va a acusar a nosotros, hermanos, de que en realidad no somos fieles, de que en realidad solamente buscamos a Dios cuando tenemos un interés de que nos sane, o de que nos prospere, o de que nos dé algo que le estamos pidiendo. La tesis de Satanás es que cuando Dios nos quite lo que tenemos, sea la salud física, sea el dinero, sea la familia, sea cuando alguien muera, un ser muy amado, muy querido, nosotros rechazaremos a Dios, nosotros acusaremos a Dios. La tesis de Satanás es que la salvación no es permanente, que la salvación en realidad se puede perder en cualquier momento, y que la verdadera fe que Dios nos dio para creer en su Hijo Jesucristo en cualquier momento puede ser quebrantada, que no sirve para mucho esa fe. Esa es la tesis de Satanás. Vean el versículo 12, Job 1:12, porque aquí ocurre la respuesta del Señor a Satanás, que es algo que nos sorprende. Muchos estarían esperando en el versículo 12 que Dios le dijera a Satanás: no toques a mi siervo, te prohíbo que lo toques. Pero el Señor no dijo eso. ¿Qué dijo el versículo 12 el Señor a Satanás? He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, sobre su alma. Y salió Satanás delante de Jehová. Escucha, Dios permitió que Satanás tocara los bienes de Job, y más adelante la salud física de Job. Dios fue el que lo permitió. Lección número 1, apúntala. Dios puede permitir que el enemigo toque tus bienes materiales. Dios puede permitir que el enemigo toque tu salud. Dios puede permitir que el enemigo toque tu familia. Ay, pastor, no me gusta mucho esa doctrina. Pero es lo que estamos viendo en este texto, ¿no es verdad? ¿O acaso no está escrito ahí lo que acabo de leer? Y la siguiente pregunta es interesante: ¿por qué razón Dios habría de permitir que el enemigo tocara mis bienes materiales y que robaran mi casa, o desapareciera mi auto, o cometieran fraude en mi cuenta de banco y quedara yo en la miseria económica sin trabajo? ¿Por qué razón Dios podría permitir que el enemigo tocara mi salud?
y llegara una enfermedad terrible a mi vida o a la vida de mi familia o a la vida de mis hijos, ¿por qué Dios, el Todopoderoso, podría permitir o debería permitir que uno de mis seres amados muriera? ¿Por qué razón? Y la respuesta es muy sencilla. Si Dios permite que nuestros bienes materiales o nuestra salud o nuestra familia sean tocados por el enemigo, es porque Él sabe que aunque nuestros bienes y nuestra familia y nuestro cuerpo sean tocados por el mismísimo Satanás, nosotros seguiremos firmes confiando en Él. Salmos 121, abre tu Biblia ahí. Como ya se dieron cuenta mientras buscan el Salmo 121, que vamos a leer todos juntos, este mensaje está dirigido para todos aquellos que están sufriendo o que han sufrido cosas muy duras aquí en la vida. Salmo 121, te voy a pedir por favor que lo leamos juntos despacio. El salmista va de camino a Jerusalén en este salmo, y el camino era muy difícil, estaba lleno de montañas. Y cuando uno caminaba por ahí, salían asaltantes de las montañas, bajaban asaltantes, maleantes, secuestradores. Entonces uno iba con cierto temor ahí cuando caminaba en el camino a Jerusalén y levantaba los ojos a los montes para ver de dónde iba a salir un asaltante. Ese es el contexto. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el verso 1? Alzaré mis ojos a los montes. A ver, levante los ojos a ver si no hay por ahí algún maleante. Ok. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dígalo fuerte. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Ese es nuestro Dios. Wow. Hermanos, ¿en qué momento del Salmo 121 dice la Biblia: Jehová guardará tu casa de tal manera que nadie entrará jamás a robar? No dice eso, ¿verdad? Jehová te guardará que jamás te ataque ningún virus ni bacteria en el transcurso de tus 89 años que vivas en la tierra. No dice eso el Salmo, ¿verdad? Jehová te guardará que ninguno de tus familiares nunca se muera nadie. Entonces ya tendrían vida eterna aquí en la tierra. No dice eso el Salmo. Pero el Salmo sí dice en el versículo 7 que Jehová te guardará de todo mal, que Él guardará tu alma. Porque lo más valioso para nuestro Dios no es la casa, no es el carro, no es la salud, ni siquiera la salud física. Lo más precioso para nuestro Dios es la salvación de nuestra alma. Para eso vino el Señor Jesucristo. Regresamos a Job capítulo 1. Vamos a ver cómo le fue a nuestro amigo. Ay, estos versículos son muy difíciles y a veces dan ganas de llorar, porque muchos se sienten identificados con estos versículos. Versículo 13. Cambian otra vez las cámaras. Escena 1, Job, el hombre justo, rico, sabio. Escena 2, la escena en el cielo, la conversación de Satanás y Dios. Escena número 3, regresamos a la tierra. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, un pueblo enemigo, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, le dijo este siervo. Verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo creo que antes del versículo 17 Job dijo: ya párenle. Pero no, sigue el asunto.
Versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué terrible que Job hubiera perdido sus camellos, tremendo que hubiera perdido sus vacas, sus propiedades, su rancho, su riqueza que tanto trabajo le había costado. Pero aún más terrible el hecho de que Job hubiera perdido a sus hijos, a todos. ¿Cuántos hijos varones perdió? 7. ¿Cuántas mujercitas en casa? 3. 10 hijos. Se terminó su familia, se destrozó. Y lo más maravilloso del pasaje lo encontramos en el verso 20 al 22, porque Job tuvo una actitud maravillosa delante de Dios. Vean el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Estas eran señales de luto en la antigüedad. Se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? Adoró. Adoró. ¿A quién adoró, hermanos? Adoró a su Dios. Adoró a su Dios. En medio de su sufrimiento, de su pérdida, de su dolor. Más adelante el enemigo tocó su cuerpo, se llenó de lepra, sangraba, tenía llagas. Agarró un traste, lo rompió y con el filo del traste se rascaba en la espalda y se sangraba más. Qué sufrimiento tan terrible. Qué terrible sufrimiento. Y en medio de este sufrimiento, noten cómo Job no se quejó, no blasfemó, no cuestionó a Dios. Lo único que él hizo fue adorar. ¿Qué es adorar? Adorar es derramar tu alma, tu corazón en humildad y reconocer que Él es Dios y que Él tiene el control, aunque no entiendas nada de lo que está pasando aquí en el mundo. Vamos al Salmo 95 porque quiero ayudarte si tú estás sufriendo, si estás pasando por un tiempo muy duro en el trabajo, en la familia, si has perdido a alguien, si perdiste a alguien en esta pandemia terrible, donde creo que todos aquí podríamos dar testimonio de que perdimos a alguien, a un familiar, o a un amigo, o a algún sobrino, o simplemente a un amado hermano en Cristo. Salmo 95, dilo conmigo en voz alta, el verso 1 al verso 8. Dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Verso 6, dígalo fuerte por favor. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masaje en el desierto. Si tú estás sufriendo, por favor, si realmente amas a Dios, adóralo. Adóralo. No vamos a entender todas las cosas que ocurran en este mundo, amados. Aunque llegue el pastor más consagrado del mundo, el teólogo
más estudiado, con doctorados en Biblia y en teología, hay cosas que no vamos a entender, pero que Dios sí las comprende y Él sabe cuál es el propósito de esto. Job capítulo 1, verso 21 y 22. Vean cómo Job, después de adorar, hace una declaración verdaderamente extraordinaria. ¿Qué dice Job 1, versículo 21? Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job comprendió que la vida de cada uno de nosotros es como la flor del campo, como la hierba que de pronto sale y florece unos pocos días y después se seca. Tu vida es pasajera, tu vida puede terminar en cualquier momento, en cualquier instante. Se acabó. Job también comprendió que cuando llegamos a este mundo llegamos desnudos. ¿Cuántos de ustedes llegaron con un traje sastre al menos? Con una torta debajo del brazo, o una cuenta, aunque fuera poquito, en Banamex. Ninguno. ¿Cómo llegamos a este mundo? Desnudos. ¿Cómo nos vamos de este mundo? Desnudos. Job comprendió que es Dios el que da todas las cosas y el que quita todas las cosas. Diga por favor conmigo: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Tú llegaste desnudo y todos aquí los veo muy bien vestidos. Eso ya es una bendición de Dios, porque llegaste desnudo hace unos años. Algunos de ustedes llegaron en alguna bicicleta, en alguna motocicleta, en transporte público o hasta en un automóvil. Bendito sea Dios. Eso no lo tenías el día que naciste. Eso es extra. Eso es extra. ¿Entiendes? Ninguno de los que estamos aquí llegamos sabiendo leer o sabiendo teología, y ahora tienes una Biblia en tus manos. Eso es extra. Eso te fue dado. Todas las cosas te fueron dadas por Dios. Si Él te las dio, bendito sea su nombre. Si Él te las quitó, bendito sea su nombre. Él es el que da y quita todas las cosas. Job aprendió que el nombre del Señor es bendito, sin importar lo que podamos sufrir. Nuestro máximo ejemplo de sufrimiento es el Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, en vez de llamar una legión de ángeles que destruyeran el imperio romano y bajarse de la cruz, Él simplemente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Job aprendió que no importa si pierdes todo, si pierdes tu economía, si pierdes la casa, si pierdes el trabajo, si pierdes la salud, incluso si pierdes la vida. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 8: estimo todas las cosas de este mundo como pérdida, como si fueran estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hace algún tiempo me invitaron a ir a predicar a un funeral. Cuando llegué al funeral, me di cuenta que el ataúd era un ataúd muy pequeñito. Un niñito de 4 años había muerto de un tumor de cáncer en el cerebro. Su familia había llegado a la iglesia hacía pocos meses. El pequeñito se llamaba Judas, porque los padres adoraban a un ídolo falso, conocido en México como San Judas Tadeo, Juditas. Y por eso, en honor a ese santo, a ese ídolo, le pusieron al niño Judas.
Y llegó el niño a la iglesia y cuando nos veía predicando a los pastores nos buscaba cuando nos bajábamos del púlpito. Me decía: pastor, yo cuando sea grande quiero predicar como usted. Y me sentaba yo con él y leíamos la Biblia. Él no sabía leer porque sus ojitos estaban muy lastimados por la enfermedad, pero él hacía como que supiera leer y decía 2 o 3 versículos que se sabía de memoria, como si estuviera predicándole a una gran multitud. Y oramos por él y le pedimos al Señor que lo sanara, que quitara ese tumor, que le permitiera vivir a ese pequeñito. Y la respuesta del Señor fue llevárselo. Y ese funeral ha sido uno de los momentos más tristes para su servidor en el ministerio. Y estando ahí al pie de la tumba, depositando el cuerpo de este pequeñito en la tierra, sus padres ya convertidos, se juntó ahí una multitud de familiares y personas. Un panteón muy famoso allá en México, lleno de árboles. Y entonces la mamá se acercó conmigo junto con su esposo y me dijo: pastor, no entendemos por qué Dios se llevó a nuestro niño. Estamos sufriendo mucho, pero el Señor nos lo dio, no era nuestro, y el Señor nos lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y me pidieron que predicara, y prediqué el mensaje del Evangelio. Algunos recibieron a Cristo. Fue gloriosa la muerte de ese niño porque trajo salvación a varios de sus familiares. Y en el momento que yo dije amén y terminé de compartir, se juntaron unas tremendas nubes en el cielo con unos rayos y comenzó a caer una lluvia, de esas lluvias que no son molestas, que son suaves, que son delicadas y al mismo tiempo frías. El Señor comparte nuestro dolor. El Señor comparte tu sufrimiento. ¿Cuáles son las conclusiones de esta enseñanza? Número 1, hay asuntos que se están llevando a cabo en el cielo con Dios, acerca de los cuales tú no tienes ni idea, sin embargo afectan tu vida. Conclusión número 2, aunque tú te esfuerces en explicar lo mejor que puedas con mucha teología los problemas y el sufrimiento de la vida, tu explicación resulta inútil, porque el único que lo puede explicar es Dios, no tú. Número 3, conclusión número 3, todos vamos a sufrir. Quizá tú estés escuchando este mensaje y no hayas sufrido gran cosa, quizá solamente un dolor de muelas, 3 o 4 gripas. Tal vez seas un jovencito, una jovencita que gozas de gran salud y tienes una familia maravillosa como la de Job, parecida. Pero quiero decirte que vas a sufrir en algún momento de tu vida. El pueblo de Dios sufre porque cosas malas suceden todo el tiempo al pueblo de Dios. Y por esta razón uno no puede juzgar la espiritualidad de una persona por sus circunstancias. Jamás te atrevas a juzgar a un hermano en Cristo. Tienes esa enfermedad por tu pecado. ¿Y tú quién eres para juzgar eso? Tu divorcio fue por tus pecados. ¿Tú quién eres para juzgarlo? Dios es el juez, no tú. Nunca te atrevas a juzgar a un hermano porque está enfermo, porque padeció alguna miseria o alguna desgracia, porque al final es Dios el juez y Él es el que enseña por qué lo permitió. Conclusión número 4. Los creyentes en medio del sufrimiento no deben abandonar a Dios. No lo abandones, por favor. No te alejes. Comprende lo que estamos hablando. El Señor jamás te permitió que nunca te ibas a enfermar, que ibas a vivir una vida maravillosa sin que nadie tocara tu vida, ni tus bienes, ni tu familia, ni a tus hijos. Nunca lo prometió eso. Eso no está en la Biblia, hermanos. Eso se llama el evangelio de la prosperidad, que es un falso evangelio. Torcieron la Biblia. No es cierto. Tú sigues a Jesús. ¿Cómo le fue a Jesús en la tierra? Él sufrió la muerte en la cruz. Y si nuestro maestro sufrió la muerte en la cruz, ¿qué nos espera a nosotros? Más que sufrir
Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo vas a decidir sufrir? ¿Vas a sufrir solo? ¿Te vas a amargar contra Dios y contra la iglesia? ¿O vas a decidir sufrir junto con Él? Junto con Él. Última conclusión: el sufrimiento puede ser tan intenso y tan doloroso que pueda rompernos el cuerpo, o a veces pareciera que también pudiera rompernos el alma. Pero te tengo una excelente noticia: el sufrimiento para los hijos y las hijas de Dios un día va a terminar. Se va a terminar. Como los discípulos en la barca, ¿se acuerdan? Ahí van con Jesús y viene la tormenta y las olas y se para Pedro. ¡Ah! Nos vamos a morir. ¡Ay! Rayos, centellas, olas de 2-3 metros, casi los voltea y le dice al otro discípulo: ¿dónde está Jesús? Está dormido allá atrás en la barca. El Señor Jesús estaba dormido. ¿Sabes por qué está dormido? Porque Él es el príncipe de paz. Lo despertaron y levantó así la mano y todo se aplacó en un segundo. Es igual con el sufrimiento. Sí, vas a sufrir, sí. Si te traicionó tu exnovio, sí. Fue muy doloroso. Sí, sí es cierto, perdiste el trabajo. Sí, sí es cierto, perdiste un familiar de coronavirus. Sí, murió el niño de 4 años. Sí murió. Pero el sufrimiento va a terminar cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros y nos lleve a la gloria con Él. Y ahí se secará toda lágrima. Toda lágrima se secará. Termino con algunas preguntas para todos ustedes. ¿Cuál es tu sufrimiento el día de hoy? ¿Qué estás sufriendo? Quizá tú digas: nada, pastor. Bueno, prepárate porque vas a sufrir en algún momento. Quizá tú digas: sí, pastor, sí estoy sufriendo. Sí estoy sufriendo rechazo, maltrato familiar, que aquí se nos da mucho en el Estado de México. Creo que somos el segundo o tercer lugar de la República Mexicana en maltrato familiar a la mujer, a los niños, abusos sexuales, falta de provisión económica, robos, asaltos, secuestros, abandono de tu padre, de tu madre, un hijo que murió, un accidente terrible, un defecto físico, dolores, un matrimonio que está fallando, la incapacidad de poderte embarazar en tu matrimonio, y esto trae sufrimiento, dolor porque quieres ser madre. ¿Cuál es tu sufrimiento hoy? Porque el Señor está aquí para acompañarte en medio de tu sufrimiento. Tal vez no comprendas por qué Dios lo está permitiendo, pero quiero decirte algo: si tú realmente has recibido la verdadera fe salvadora, si realmente has nacido de nuevo, esa fe salvadora es inquebrantable. Esa es la lección del libro de Job. La verdadera fe salvadora es inquebrantable. Apúntalo. Es el resumen del libro de Job. La verdadera fe salvadora es inquebrantable. Se dobla, pero jamás se rompe, porque fue Dios el que la puso ahí. Y si tú estás sufriendo muchísimo, yo te voy a pedir de favor que en oración, en un momento más, que oremos, te acerques a la cruz y que puedas ver a tu Señor Jesucristo crucificado, y que te preguntes, después de verlo con sus manos destrozadas, con sus pies deshechos, desnudo, destrozada su espalda, su rostro irreconocible, su corona de espinas, clamando al Padre por misericordia, te voy a pedir de favor que cuando alcances a verlo por fe durante la oración, te preguntes si realmente
está sufriendo mucho. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por este pasaje maravilloso del libro de Job. Señor, cuando leemos este pasaje, si somos muy honestos, tenemos que reconocer que no lo entendemos, que no lo comprendemos completamente, Señor. Pero lo único que sí comprendemos completamente, Señor, es que tú nos amas, que salimos desnudos del vientre de nuestra madre y desnudos nos iremos de este mundo a la vida eterna, y que si tú nos diste algo, Señor, bendito sea tu nombre, y que si tú nos quitaste algo, bendito sea tu nombre. Levanta tus manos si tú estás sufriendo, si estás pasando alguna necesidad, alguna prueba. Por favor, levanta un momento tus manos con tus ojos cerrados. Y yo voy a pedir que el Señor te conceda ver ahí en tu corazón, en tu mente, que te conceda ver al Señor Jesucristo por la fe. Señor, muchos están sufriendo, estamos sufriendo cosas difíciles en casa, con los hijos, con la salud. Estamos en un valle de lágrimas y de sufrimiento en este mundo, Señor, un valle de sombra y de muerte. Pero tu palabra nos dice que tú estarás con nosotros. Señor, yo te suplico que a quienes han levantado sus manos clamando a ti, tú les concedas por la fe poder ver a Cristo en la cruz, con todo lo que dice tu palabra acerca de esa cruz en los evangelios, que puedan ver a Jesús crucificado, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros dolores y por nuestro sufrimiento, y que puedan adorarlo. Adora al Señor Jesucristo ahí con tus ojos cerrados, hermano, hermana amada. Dile: Señor Jesucristo, si tú me has dado algo, bendito sea tu nombre. Si tú me has quitado algo, bendito sea tu nombre, Señor. Yo te adoro con todo mi corazón y te suplico que me acompañes en medio de mi sufrimiento. Señor, te damos gracias porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecuciones o hambre o desnudez o peligros o espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del gran amor que tenemos en Cristo Jesús. Sana heridas provocadas por el sufrimiento, Señor. Sana, Señor, el alma. Y si tú lo deseas, también el cuerpo de aquellos que están sufriendo, Señor. Oramos por eso también, porque tú eres Dios de milagros y tú puedes sanar los cuerpos y las almas en un instante. Que tu Espíritu Santo haga esta preciosa obra en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación